Entonces, señores, bienvenidos a Bao Radio, el programa de Micaela Tolentino y de un servidor, Rubén Lamarche, para todos ustedes, que se transmite por Quisqueya FM. Excúsenme la risa, lo que pasa es que Rubén Herrera me quiere desbaratar el estudio. Como... estamos en Quisqueya FM, como les decía, 96.1 en su dial, 98.5 para la región del Cibao, y en internet en quisqueyafmrd.com. Eso es transmitiendo en vivo. Ahora bien, nosotros estamos también, y ustedes accesan a nuestro Linktree de Instagram y ahí verán todos los links disponibles para retransmisión, desde Spotify hasta YouTube. Entonces estamos también en Facebook. Síganos por favor en Instagram y en Facebook para más informaciones. Hoy yo tengo a dos personas muy importantes en sus respectivos campos de acción. A Ruth Herrera, como dije, en la edición de textos. Ruth, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí. ¿Bajo la lluvia? Sí. Chévere. Una lluvia de sancochito. Bueno, si va a empezar temprano con eso. De un pote, de una botella de alcohol, de destilado, sí, entre otras cosas. Yo sé que en esta época todo se oye y se ve, porque no solamente es la radio, sino el video. Pero yo me hubiera arreglado mejor. Sí, sé que me iban a estar grabando. Ah, ok. Sí, realmente. Bueno, mala mía que no te lo dije. No, claro. Yo pensé que tú habías visto Bao, que tú estabas al tanto de Bao. Ah, bueno. Pero fuiste muy obediente, me dijiste de una vez que sí, o sea... No es obediente, o sea, estoy hablando contigo, Rubén, con un amigo de muy long time. Exacto. De muchas épocas y de muchas experiencias juntos, y por tanto te considero alguien de adentro, o sea, exacto, de mucha confianza. Te lo agradezco, claro. Infinitamente agradecido estoy ante esa apertura sentimental que tú has tenido conmigo. Sí, y entonces yo debería saludar a tu otra invitada, que tú no nos has presentado. A Dani Urdaneta. Ah, ¿y cuál es su área de...? El dibujo. Ay, qué chévere. Sí. ¿Le gusta? ¿Viste que sí? ¿Viste qué bien? Hay gente que le gusta el dibujo. Es que no, es que hay gente que le gusta el dibujo. Claro. Entonces ella tiene una exposición en Modafoca, que no es... No, yo sé lo que es Modafoca, lo que no sabía es que estuviese en un local o un espacio. Sí, tienen un local nuevo, que acaban de alquilar, que está ahí en la Bolívar, entre la Churchill y la Lincoln, y es un local amplio, muy cómodo para ellos, y ahí están realizando sus exposiciones. Tengo entendido que han realizado 3 exposiciones ya, esta es la tercera. Creo que eran 2. ¿2? Sí. Ah, bueno, porque tú estás con otro, exacto. Exacto, o sea, mi exposición es compartida, estamos 2 artistas allí, entonces. Bueno, sí, pero son 2. Entonces, Dani Urdaneta, a mí me llamó muchísimo la atención por el contenido erótico, por el contenido sensual de sus dibujos. No pensé que era una muchachita tan virginal. Oh. ¿Entiendes? Sí. Okay. Primera vez que me dicen eso. Sí. ¿Y qué estoy riendo? Te voy a hacer un paréntesis porque yo la estoy viendo de este ángulo. Yo decía, ay, sí, ella tiene un dibujito ahí también. Y yo, ok. Sí, porque eso es discreción. Cuando se quita todo eso, surge la vampiresa. ¿Entiendes? Entonces, yo quise, el experimento es traerte como editora para que tú nos hables, por supuesto, de la actividad que tuviste recientemente. Ajá. Que estuvo muy interesante. De los premios anuales que se anunciaron ayer. Ajá. Claro. Los premios anuales de literatura, los que otorga el Ministerio de Cultura. Sí, exacto. Radamés Polanco va a venir la semana que viene aquí a hablar de... Él es un feliz ganador. Sí, claro. pero muy merecido. Sí. Muy merecido ese premio. Sí. Este año ningún premio tuvo de más, ¿eh? No, por supuesto. Sí. Objeción, pero también yo sé que cuál es el contraargumento para eso, es que no hay ninguna mujer ganadora, ni una. Ajá. Ni una. ¿Verdad? Entonces, se puede decir es que entre los textos o participantes en las diferentes categorías, no había ninguno de una autora mujer que mereciera la pena. Wow.
Bueno, es lo que se deriva, ¿no? ¿Y eso pasa porque no participan o es No, que No, yo sí pienso hay? que participan. Participaron, Ciertamente la sí. mayoría son hombres, la mayoría en general, pero igual, De verdad. sí, claro, que de verdad que ¿Tú piensas que la mayoría de los hombres son los que están publicando en este país? no, y lo que participaron en el premio. Ah, ok. Participaron Ah, en el bueno, premio. sí, porque eso es otra cosa. Claro, tú tienes que mandarlo Sí, tuyo. ujú, Y que si es la mayoría de los hombres los que están publicando en este país. sí. Bueno, no tengo un dato sólido. Sí, para ni yo, afirmar, no, ni yo. Son apreciaciones mías. Pero suele ser, ¿eh? Suele ser. Sí. Pero es bueno hacerse la pregunta, ¿por qué? Bueno, es que esa es una discusión que nos metemos a décadas atrás. Es como el tiempo que parece que los hombres pueden tener más facilidad de sacar el tiempo para eso. Mm. Aunque también es cierto que en las nuevas generaciones, pues las mujeres tienen, las mujeres más jóvenes, se supone que tienen más flexibilidad en organizar su tiempo. Pero aún así. Yo diría, la mujer es multitask, ¿eh? Y eso es innegable y eso es... No No, me vengas con eso. no. O sea, la mujer puede ser multitask, pero Sí. no es lo mismo tú dedicarte No a... son las un- mismas a un- oportunidades. Sí. Sí, pero, o sea, tú puedes tener la capacidad de atender una serie de cosas, pero realmente la obra creativa, el trabajo creativo, tienes que aislarte y dedicarte a eso. Exacto. Y en verdad tienes que olvidarte de una serie de cosas que están ahí. O sea, me refiero de cosas para la vida, bien sea el trabajo, la familia, el hogar, no sé si tienen hijos, tienen que ocuparse de una serie de cosas. Y es que no, es que te saca. O sea, el atender a los otros ámbitos te saca del momento, del espacio, de esa tranquilidad que necesitas para crear. Exacto. Sí, es que no. Sí. ¿Tú no has pensado en esa relación, en escribir sobre esa relación tan delicada que hay y tan culturalmente teñida que hay en el medio dominicano entre el editor y el escritor? Teñida. Culturalmente teñida. Ujú. ¿Qué tú quieres decir con esa palabra? Bueno, que aquí el editor es un fantasma. No se sabe si es tu amigo o si es tu enemigo. La gente dice regularmente, yo estoy a favor de los editores, aclaro, ¿eh? I'm all for editors. La gente usualmente tiene un editor, pero no permite que el editor le cambie, le sugiera, qué sé yo, como que no está claro el rol del editor en la literatura aquí. Bueno, en mi experiencia, yo no comparto esa apreciación. Es decir, las relaciones que yo entablé y se construyeron y algunas que se mantienen incluso, claro, en mi caso, a partir de mi experiencia en editorial Alfaguara, y desde Santillana y Alfaguara y estos sellos editoriales que yo manejé por una cantidad de tiempo, yo considero que los escritores ya contratados y firmados por la editorial para ser publicados, en general se avenían bien a las recomendaciones de su corrector o editor. ¿Ves? Claro, así mismo como te digo eso, por supuesto el autor en algún momento decía, bueno, no, eso se queda así. Y eso había como que respetárselo, porque al final de cuentas la obra es del autor, no es de uno como corrector o editor. Sí. Pero había muchos otros y obviamente, en general, los que no aceptaban mucho cambio tenían una obra, vamos a decir, bastante pensada, trabajada y cuadradita. O sea, podía tener alguna cosa que tú dices, ay, eso debió habérsele eliminado, tal cosa u otra. Pero bueno, lo Sí. podían manejar. Pero Sí. muchas personas, muchos otros, sí se dejaban llevar. Sí, o sea que yo no veo, yo siento una relación de mucha observación o mucha atención que ponían los autores al editor. De verdad, y hasta el día de hoy lo considero así. Sí. Lo que pasa es que estamos en un medio que montones de gente publican autopublicados, Sí. entonces que no pasan por ningún editor. Entiendo que muchos se abstienen quizás porque entienden que eso puede ser un costo adicional. Sabemos que aquí, Yo no diría que es un costo, yo diría que es una inversión sí, pero que mejora tu libro considerablemente. lo mejora considerablemente, pero luego son libros que van a un mercado que cuántos son los lectores que va a tener.
tú lo sabes, muchos libros se acaban regalando. Exacto. Entonces es algo que o tú te lo comes con yuca. Vale. Es algo que sale de tu bolsillo y no todos están como en la disposición de hacer esa inversión. Porque igual el libro que tiene no es un libro que se va a vender de manera suficiente, sustancial. Bien. Y luego sé que hay otros que trabajan con sus editores. Sí. Y los hay. Y los que son editores ellos mismos. Que son autores y editores. Sí. Bueno, eso deberían tener un otro lector y corrector y editor. Sí. Deben tener. Y yo entiendo, bueno, quiero creer que lo tienen. Yo creo que es como la relación entre un artista y su curador. Exacto. Como que siempre está, siempre está esa, digámosle, mito de que hay como una rivalidad allí, pero es un poco absurdo porque yo creo que no todos los creativos tenemos, para no generalizar, no todos tenemos esa facilidad de pensar la obra como que dos veces, pensarla para uno que está creando y pensarla para el que la va a ver o que la va a leer o la va a contemplar. Entonces yo creo que siempre es bueno tener esa segunda mirada, esa segunda perspectiva, que al final yo siempre creo que eso suma. Sí. O sea, pero el trabajo de un curador es muchísimo más delicado porque el curador no, bueno, el editor tampoco tiene que esperar a que esté listo un libro. El editor puede ser un acompañante también del escritor. El proceso, ¿no? Sí, puede serlo, pero eso se da como en los menos casos. Exacto. En los menos casos. Sí. Pero el curador es un acompañante y es alguien que goza de la confianza, que en este caso el editor también. El editor, en el caso ideal, el editor también goza de la confianza total de un autor. Entonces, pero el curador, aparte de establecer la narrativa organizacional de una exposición, tiene que ocuparse de sacar las piezas que no corresponden, que no se corresponden. Selección, sí. Hay veces y también, que me imagino que será mucho más difícil, también mandar o sugerirle al pintor que haga nuevas piezas para completar una exposición. Yo creo que todo eso está en comunicación. Sí. Bueno, me imagino que no todo el mundo le pasará lo mismo, no sé cómo será en el ámbito de literatura, pero por la cantidad de proyectos que puedan recibir, no sé cómo será la comunicación con cada escritor, pero yo creo que la relación, curador-artista o editor-escritor, tiene que ser muy honesta. Sí. Como que tratar de hablarse siempre claro, y estar siempre como que con la apertura por ambas partes de recibir esas opiniones, porque al final todo se hace con la intención de mejorar la pieza final o de hacerla más accesible a la gente, porque para eso está la pieza, no la creas, o sea, yo no creo en eso de crear piezas para no mostrarlas. Exacto. O sea, para mí las piezas siempre están a la orden lo mismo escribir un libro para no publicarlo. Exacto. O sea, entonces, es que ni siquiera los diarios, porque ya está el género de los diarios que también se publica, ¿no? Sí. Entonces, está ahí para ser leído por alguien. Al fin y al cabo. Los diarios, ¿no? Los diarios como mucho más personal. Sí. Claro, a menos que tú llegues a ser una super figura. Exacto. De X, Y, Z ámbito. Exacto. Yo estoy seguro que la gente... Sí. Yo lo dudaría mucho a la hora de comprar un diario mío. No, depende. Yo he leído varios diarios. ¿Quién sabe? Quizá al contrario. Quizá está ahí loco por saber. No. ¿Qué te iba a decir? Sí, era una pregunta en el plano, vamos a decir, del arte en general, porque en tu caso es lo que practicas, bueno, lo que tu arte es el dibujo. Dijiste una frase como que el curador estaba ahí como también para ayudar a hacer la pieza más comprensible. Sí, más accesible al espectador. Accesible, pero esa es mi pregunta, pero que si uno está, bueno, como yo lo veo, realmente yo veo una diferencia como entre la escritura y el arte. ¿En qué sentido? Bueno, en la parte de la escritura es las palabras, ¿no? Y efectivamente se procura que sea todo lo que se está planteando en un texto lo más comprensible o asequible o mejor o bien escrito. Exacto. Pero en el caso del arte, yo entiendo que tú no tienes que pintar una cosa que se interprete totalmente gráficamente. El arte es mucho más abierto, ¿no? Abierto, sugerente, figurativo. Exacto. Sí, pero en el caso de una exposición tiene que haber una narrativa. O sea, la disposición de cada pieza, hay un recorrido allí, hay algo que te está sugiriendo
sugiriendo un camino, ¿no? Como para poder entender qué es lo que está tratando de decir el artista. No te lo va a decir literal, pero sí hay un camino. O sea, el curador te va a crear ese camino. De la misma forma que un libro no me dice las cosas literalmente. Algunos y otros, ¿no? Depende del género del libro. O sea, porque también es hay muchas cosas. Con los libros. Bueno, hay todo un universo de temas, de géneros en la literatura. Sí. También, y en los libros. Sí. ¿Cuál es el género más difícil de editar? ¿La poesía? Sí, poesía. Sí. Claro, pero perdón. También yo estoy diciendo eso porque efectivamente yo... Sí, no, son las opiniones de Ruth Herrera. Sí, pero lo que voy... Basado en su experiencia, ¿verdad? Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, yo creo que puedo manejar un libro de literatura de poesía para niños. Grosso modo lo puedo manejar. Pero a nivel, si vamos subiendo en edad, o sea, yo te puedo corregir los detalles ortográficos, gramatical. Bueno, gramatical no me atrevería, pero ortográficos. La forma. No, ni la forma, ortográficos. Pero mucho más allá, o sea, a entrar y a cuestionar con poesía, no me atrevería, porque no es mi especialidad. Sí. ¿Hay esa especialidad? Bueno, te quiero decir que yo no soy lingüista. No soy filóloga, ¿entiendes? Entonces, es por eso. Tengo que tener respeto para esa palabra. Sí. Y me imagino que también tendrá mucho que ver con lo que uno consume, ¿no? Como editor, si consume poesía, si le gusta y la lee todo el tiempo y tiene ese, digamos, como, no sé, un vocabulario extenso de todo la poesía es muy personal. Tú no estás consciente de... Por ejemplo, yo soy más de narrativa. La narrativa a mí es mi género, es lo mío. Cuento, novela, es lo mío. Y el periodismo, el periodismo puro y duro. A mí que tú saber para quién estás escribiendo es importante. La poesía mira hacia adentro. Sí. ¿Entiendes? La narrativa mira hacia afuera y proyecta tu personalidad hacia afuera. Tú como... la poesía es muy personal en esos términos, en el sentido de que es una autoinmersión. La narrativa no, la narrativa es hacia afuera, es como escupir, es como vomitar, es como... es otra cosa, otra dinámica. ¿Qué tú me decías, Ruth? Yo te decía que en mi observación en los últimos años, a veces como que lo asocio un poco al periodo de pandemia, como que hubo también un poquito más de boom, pero quizás estoy equivocada, que hay una serie de vamos a llamarlo así, cuentas, que sería la palabra correcta. Exacto. En Instagram, de personas dominicanas, son personas solas, o sea, una persona individual o quizás con un equipo consigo, que están ofreciendo los servicios desde acompañar a un autor a escribir su libro, el que sea, y luego a revisárselo, a corregírselo, etcétera, etcétera. O sea, a acompañarlo en todos los pasos de un proceso editorial. Entonces, uno dice, bueno, en nuestro país hay un tema con la lectura, siempre estamos un poquito por debajo, pero la gente joven, por un lado, está leyendo mucho y además se está interesando en el proceso de hacer libros. Como hoy día es tan relativamente mucho más fácil armar un libro y subirlo a Amazon, a una plataforma digital, y están ofreciendo todos esos servicios. Y hay gente muy joven que también... También tú puedes cuestionar si esa persona joven que tanto sabe de todo lo que tiene que saber para hacer una edición. Para acompañar un libro, o sea... Claro, pero por lo menos una corrección, que son cosas más básicas, pues lo están ofreciendo. Bueno, yo creo que... Hay un interés en la gente joven por el mundo de la creación del libro. Escribirlo, crearlo, publicarlo. No, y interés por emprender, porque emprender se ha puesto, se ha bajado el nivel. Con que se ha bajado el nivel... No quiero decir el nivel de calidad, quiero decir que ya, por ejemplo, la gente no piensa que haya que tener una oficina, la gente no piensa que tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y puedes subcontratar hacia otras personas y puedes crear empleo y cobras y distribuyes a través de las cuentas de pago que hay y todo eso. ¿A dónde yo voy? A la calidad. La calidad que ofrecen esos servicios, esas cuentas, esas personas. Yo no sé cuáles libros ellos han acompañado.
quizá deberían como decirme, mira, yo he acompañado, yo acabo de ver ayer a un tipo, a un escritor, exacto, ¿no? Porque puede sonar despectivo. Y yo no quiero que suene despectivo porque estoy hablando de una persona a quien yo no conozco, que tiene 137 libros publicados en Internet. ¿Tú me entiendes? Pero esos libros, el trabajo es un trabajo que aunque sean buenos, aunque sean malos, es loable porque hay que fajarse a escribirlo. Hay que ver qué es eso. Hay que ver qué es lo que hay en esos 137. Exacto. ¿Qué cosas en esos 137? Ahorita que tiene 25 años y tiene 137. Exacto, o sea... No, es un caso de estudio. Sí. El tipo tiene 137 libros. Luego hay libros que son libros de 50 páginas. Exacto. Claro. Y vamos a ver qué él define por ese libro. Claro. Si un libro de cuentos. Páginas, tú puedes escribir a doble espacio, a 14. Sí. O sea, de repente cuando llevas eso a un texto... Sí, es un ensayo. Son 25 páginas que escribió y lo logró estirar. Sí. Estoy caricaturizando el hecho, pero es que también 137 libros. Sospechoso. Sí. No, pero habría que conocer más. Ya luego me dirás si vamos a darle seguimiento. No vale la pena. No, porque yo tengo cosas de que yo no sé tú, pero yo tengo mucho trabajo. ¿Entiendes? Yo tengo mucho trabajo. Sí, yo, o sea, para darle seguimiento, no. Bueno, pero algo, uno logra ver algo. Sí, uno... Yo creo que esas cosas pasan quizás es porque no... Y lo digo como alguien... A ver, lo voy a decir personal, ¿no? Ajá. O sea, tanto cuando estaba en Venezuela o cuando estaba acá, como que mirar la editorial sin conocer a nadie que esté trabajando allí o sin tener noción de cómo funciona, suena difícil. ¿Ves? Sí. Entonces yo me imagino que mucha gente quizás le pase lo mismo. Exacto. Que piensen que es costoso o que tienes que tener mucha trayectoria o que tienes que conocer a cierto tipo de gente para poder entrar. Entonces recurren a este tipo de opciones que no es que sean malas porque las cosas están ahí, tú las puedes utilizar si estás a tu mano, normal. Pero creo que las editoriales como tal deberían como no verse más accesibles, sino explicar cuál es el proceso o cómo se hace, ¿no? Como el rol de las editoriales ha cambiado. Yo creo que es como ignorancia lo que hay, así como que no sé cómo entrar o qué es lo que hay que hacer. Entonces, la gente busca otros caminos. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que aún también en el mundo editorial, el mundo ha cambiado muy rápido, en poco tiempo. Sí. Entonces, si yo me remonto a los años que yo fui directora editorial en Santillana, que fue del año 1998 hasta el 2016, fíjate que no hace tanto tiempo de eso, pero fue en ese rango de tiempo, efectivamente. Hubo ese momento aquí en República Dominicana que existíamos nosotros, desde Santillana, Alfaguara y los demás sellos de literatura general, y había alguna que otra editorial, porque estaba Norma, que era nuestra competencia. Sí. Es decir, en la parte de los libros infantiles había, SM, que todavía existe, y había otras editoriales como Actualidad Escolar, y había 2 o 3 más en lo infantil. Entonces, efectivamente, yo pienso que fue un momento, y nosotros, por ejemplo, si yo voy a publicar y yo estoy empezando, obviamente yo me voy a fijar para empezar en figuras importantes, en figuras conocidas. Exacto. Mercadeables, en figuras mercadeables. Y claro, y de la gente más, no vamos a decir con una cierta trayectoria, claro que uno se fija en la gente joven también, por supuesto, pero siempre y cuando te traigan o bueno, que tú consigas una propuesta, eso, interesante, mercadeable, con gancho. Exacto, porque hay de todo. Entonces, al mismo tiempo, uno recibe muchas propuestas. Y de esas muchas propuestas, obviamente, habrá alguna cosa que valga la pena, pero habrá muchas que no. Claro, como en todo. Y esa fue la experiencia. Entonces, yo pienso en esa observación que tú hiciste muy atinadamente, que sí, que quizás para muchas personas, nosotros las editoriales éramos como un plano inaccesible. O que eso solamente era bien difícil de entrar y que llegar ahí. Claro, había gente que no le paraba bola a eso y se atrevía, por así decirlo, pero otra gente como que se autolimitaba o se limitaba, se constreñía. Y ciertamente, luego que no... Bueno, yo estuve hasta el año 2016.
en el cual la editorial, por razones de su casa matriz, que vendió estos sellos a otra gran editorial, que es el Penguin Random House, y en Dominicana dejó de haber esa operación editorial. Ellos se quedaron con alguna distribución a través de distribuidores y de alguna librería, básicamente Cuesta, en nuestro país. Entonces, efectivamente, eso como que cerró unos espacios y bueno, y Norma desapareció. Sí, desapareció. Yo me encontré a Rodrigo en estos días. Exacto. Y está haciendo otra cosa. Sí, Norma no solamente en este país, sino a nivel de Latinoamérica. Sí, sí. Exacto, entonces fíjate. Aunque el fuerte de Norma era más libros de negocios y de autoayuda. Bueno, no tan solo. Norma le publicó a nuestro querido Armando Almanzar, por mencionar un nombre. En la ficción, En la ficción, o sea, en ficción publicaron a 2 o 3 autores. Sí. Ellos publicaron cosas interesantes también. Le publicaron el libro a la nieta de Trujillo, ¿te acuerdas? Sí, y tenían de Michael Ospina. Sí. Tenía unos libros muy interesantes. Y bueno, hablo del mercado local, del mercado local, de los dominicanos. Entonces, eso se cierra por razones, razones del mercado, pero del mercado global, mundial. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con los autores dominicanos? Quedan un poquito ahí. Sí, como que nos sentíamos perdidos en esa época. Sí. Entonces, estamos hablando ya de los años, los últimos años antes ya del año 2020. Exacto. Entonces, pienso que fue un momento en que algunas personas que de hecho, bueno, podemos rápidamente pensar en 2 o 3 de ellos, que tenían o las crearon como pequeñas empresas editoriales y empezaron a hacer esos trabajos de publicación. Pienso en Rodolfo Báez, en Luis Reinaldo Pérez, exacto, por mencionar. Sí. Pero luego vino la pandemia. Entonces, yo pienso que en parte ahí fue como un momento en que dio un giro, el mundo, por supuesto, exacto, pero el mercado no, sino la parte de la oferta, de los servicios editoriales, ahí. Se dinamizó. O se recompuso, o se renovó, porque vinieron los talentos jóvenes, vamos a decirlo así. Y se abre no solamente a lo local, sino a lo internacional. Ahora todo el mundo tiene acceso a todo el mundo, entonces es mucho, o sea, no es complicado ofrecer un servicio así y tener un cliente en Argentina. Sí, eso es cierto, pero el punto es que muchos de esos autores que son, bueno, yo pienso en el mercado dominicano, esos autores son dominicanos. Entonces, claro, según su obra, ellos quizás van a tener oportunidad de ir más allá o no. Exacto. O no van a ir mucho más lejos. Que de hecho la conocí un poquito ahora y la estoy siguiendo en redes, una autora dominicana que dice que está publicada, está publicada en una colección de Penguin Random House. Sí. Escribiendo. ¿Cómo se llama? Te lo voy a decir, escribiendo novelas románticas. Sí. Como romances así, incluso de época. Sí. Ella se llama Sibaris. El apellido lo puedo buscar ahorita. Sí. Pero es de aquí a aquí, o sea, ella aquí, vive aquí, ella está aquí. ¿Y la publica en inglés o en español? No, en español. Ha publicado. Oh, pero eso está bien. Sí. Esas son cosas que son buenas compartirlas, ¿no? Sí, eso me alegra, a mí me alegra lo que... pongo en su conocimiento, ya que veo que no está, puedo sacar mi móvil. Sí, no, claro. Directamente a ella. Pero mira, yo creo que eso de que en el caso de los libros, ¿no? En el caso de los libros, de que eso es no es que sea falso, es que los editores, es muy difícil que tú veas un editor de aquí que tenga trabajo en Argentina, porque en primer lugar en Argentina hay muchísimos editores. En Argentina son muchísimo más sofisticados y en Argentina hay un mercado editorial. Sí, bueno, dije Argentina como ejemplo, pero bueno. No puede ser. No, pero sí, está perfecto. No. Bueno, Argentina, y así como otros países de nuestro ámbito latinoamericano, tienen mucho más larga trayectoria. Exacto. En el mundo de la literatura, en el mundo de las artes, de la cultura en general. Es decir, son países que vienen con una tradición mucho más longeva, mucho más rica, mucho más amplia. Sí.
que un país quizá como Dominicana. Sí, sí. Okay. ¿Ves? Sí, bueno, es como, por lo menos yo tuve la oportunidad de ir a Colombia hace par de años y allí hay mucha cultura editorial. Oh, sí. Pues, O sea, la muchacho, cantidad de editoriales independientes es increíble. Decía García Márquez que en Colombia hay un poeta en cada esquina. Es que es increíble, ¿no? Y yo creo que también es porque, por lo menos allá se hacen muchos festivales de editoriales independientes que van de teatro, y toman un parque entero y ahí son 2 días de presentación y tal. Y sí, hay mucha gente que consume. Sí. Pero yo creo que eso también se da porque lo están haciendo en espacios para consumo público. Sí. O sea, no digo que tenga que ser gratis, no me refiero a eso, sino que lo pongo al alcance de la gente, que la gente se entere, por lo menos, de que está sucediendo algo. Porque muchas veces pasan cosas, qué sé yo, presentan un libro nuevo, presentan un autor nuevo, y uno no se entera. Sí. Entonces, quizás es también porque no lo estamos poniendo en espacios... Exacto. En espacios de foco, por así decirlo. Sí, yo creo que... Arlene Savaris. Ajá. Se llama así. Sí, ella. Propaganda gratis. Sí. Sí. ¿Y tú has leído algún libro de ella? No. Sí. Y está público con Penguin Random House. Y es así. Sí. Bueno, pero eso es importante. Pero ese es su género. No, una cosa, los escritores latinos y en particular los dominicanos de la diáspora se ha dinamizado de una manera espectacular las publicaciones. Aquí hemos tenido en La Yola Borracha a una serie de escritores que es sencillamente envidiable lo que están produciendo. Un libro de ella, la colección se llama como Selecta, dentro de Penguin Random House. Sí. Un amor del pasado. Sí. O sea, es ese tipo de temática. Sí. No, y está bien, pero ven acá. Ok, es un nicho. Ella tuvo la habilidad de escribir, de llegar hasta allá. O sea, me parece efectivamente loable. Y es un nicho que no se acaba. De hecho, todavía sacan hasta series de televisión sobre esos temas, así que... Sí, de hecho, yo vi en un supermercado un empaque de un libro de eso, de romántico, con una botella de vino. Ah, ¿lo vienen en combo? Sí. Excelente. Sí, no, eso es un valor agregado. Sí. ¿Cuál de los dos, el libro o la botella de vino? La botella de vino, porque tú lees el libro y te ves. Pero tú mutuamente se complementan. Para esposas desesperadas. Wow. Ay, no esposas desesperados también. Sí. No seas. Sí. Dani, dime. Cuéntame de tu exposición. Okay. Primero, hazme tu historia. ¿Hablo de mí? Sí. Ok. Sí. Vamos a hacerlo lo más corto dicen posible. que a los autores les encanta hablar de ellos mismos. Bueno, yo hablo de mí misma en mis dibujos. Sí. Wow. Pero importante nada. Eso. Básicamente yo soy de Venezuela. Llegué hace 3 años y medio. Sabemos por qué. Exacto, eso lo voy a omitir porque ya es obvio. Sí. Soy licenciada en artes, yo me gradué allá y ya como estudiante ya como que intenté siempre abrir mi camino hacia mostrar mi trabajo y estar en constante producción y compartir con gente, por lo menos allá en Venezuela. Mi trabajo sí es autobiográfico. No es nada novedoso en sentido de que, bueno, pues muchos artistas hablan sobre sí mismos, pero creo que hay como que hay un punto de conexión entre contar historias personales, porque es lo que conocemos de verdad, y encontrar ese punto de conexión con el otro, pues que se encuentra allí también. Como que ven lo que uno tiene, ven lo que uno presenta, algo propio también, algo suyo. Entonces, ese punto de conexión me interesa mucho. No sé, hace que uno se sienta menos solo, quizás. Sí. Cuando alguien te dice, oye, yo también pasé por esto, sí. También siento eso, también lo veo. Entonces, es bastante chévere. No sé, aquí en Dominicana no he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente en el medio como tal, porque no llegué, digamos, que como que con esa intención al principio. ¿Cómo así? Bueno, o sea, yo llegué y con responsabilidades, no solamente conmigo, sino con mi familia, entonces exacto. Como que el punto, el objetivo principal, por lo menos los 2 primeros años aquí, no era ese, ¿no? O sea, porque no conocía a nadie. Pero en ese tiempo de asistir a exposiciones, de estar pendiente, ¿sabes? De Instagram, de conectar con gente por allí, fui conociendo a
artistas de acá, ilustradores de acá, que son muy talentosos. Aquí se produce mucho. O sea, yo he notado que aquí se produce demasiado. Y me llama mucho la atención que no hay mucha... Como que no se comparte demasiado lo que todo el mundo hace aquí. Que no se comparte demasiado. Sí, porque, fíjate, a veces pasan cosas y yo no me entero. O sea, y eso que estoy como que siguiendo las cuentas de galerías, de museos, de lugares culturales, y a veces uno no se entera. Sí, bueno, entonces, pero está bien. Sigues y no te enteras, porque entonces no le das el seguimiento. No, porque como que... ácido. No, sino que a veces... Ahí está la editora trabajando. Exacto. Sí. No, porque a veces... Acuérdate que soy periodista. En primer lugar. también. No, sí, Okay. sí. Ahí fue que yo la conocí. Ella fue mi editora. Ok. En una sección cultural. Sí, de Ventana. Qué bueno. Sí. Pero el punto es, a lo que iba, que o me enteraba muy tarde o quizás también es porque no tenía esas conexiones, ¿no? Entonces, poco a poco fui conociendo gente, conocí, de hecho, el primer artista de acá que conocí fue Lisander, que es con el que estoy exponiendo ahora mismo. Y nada, es bastante chévere porque la primera exposición que visité acá cuando llegué al país fue de él. Y ahora estar compartiendo espacio expositivo con él es bastante chévere, pues es muy bonito. Pero nada, ese es el resumen más o menos de mi historia. Estoy aquí, ya tengo un poco más de estabilidad y he tenido más tiempo y he tenido más espacio para sentarme y crear. ¿Y cómo tú conociste? Porque, por ejemplo, mira, Jorge González Fonseca, de Moda Foca, es un tipo muy loable. Sí. Y es muy gente. Demasiado. Pero él me ningunea. ¿Cómo así? Me ningunea a mí, sí. Soy yo que lo tengo que llamar para que él me dé teléfono de gente, para que... ¿Tú me entiendes? Ok. Entonces, a mí eso me deja... Bueno, deja que yo no sé dónde... No sé en qué pie estoy parado con él. ¿Entiendes? No sé, yo llegué a Jorge a través de Lisander. Sí. Ahí fue que lo conocí. Ya conocía a Moda Foca, pero lo conocía no a través de lo que hacían en arte, sino por el marketing, ¿no? Por la agencia que tienen. Sí. Lo conocí por allí. Pero luego me comentaron que este proyecto de galería no es nuevo. Años atrás ellos tenían tenían bastante movimiento, solo que lo habían cerrado. Sí. Y este año como que volvieron a darse la oportunidad y el espacio de tener esta galería. Y nada, por ahí fue que, o sea, por Lisander fue que llegué a Jorge y ahí como que empezamos a hablar y me dieron la oportunidad de compartir espacio allí. Qué bien. Entonces cuéntame de tu exposición. Ok. La exposición se llama Nota Personal. Es una serie de pintura y dibujo, pintura por parte de Lisander, dibujo por mi parte, y es más que todo, estamos hablando ¿sabes? Como esa necesidad post-pandemia que tenemos de tacto, ¿no? De volver a retomar el tacto. Y volver a retomar ese tacto hasta con nosotros mismos. El tacto y el contacto. Exactamente. Sí. Entonces, tenemos un tema como muy común, que es el tema del abrazo. Entonces, entre Lisander y yo estuvimos... abrazándose. No. Sí. De hecho, pasó algo bastante chévere, que es que nosotros nunca nos comunicamos al momento de que ella la pone fácil. No, yo estoy acostumbrada aquí con todos los dominicanos. Ya yo perdí eso ya. Eso siempre, o sea, desde que llegué. Pero bueno, el punto es que eso, pues de que él y yo nunca estuvimos hablando sobre lo que íbamos a crear, y cuando pusimos las piezas en la mesa con Jorge, tenía sentido. O sea, lo que estábamos creando cada uno por su parte tenía sentido, y creo que el resultado de verdad porque tú creaste esa exposición para Jorge, para Moda Foca. Sí, las piezas fueron creadas específicamente para la exposición. Ok. Pero mira, hablábamos fuera del aire de que aquí es una realidad palpable, pero que a mí me hirió de manera personal, porque yo soy un fanático del dibujo. El hecho de que un galerista me dijera que él no exponía dibujos. No exponía dibujos porque el dibujo no se vende. Aparte de que es muy difícil preservarlo. No se roba, porque si es de Iván Tovar lo roban. Sí. ¿Tú supiste eso? Sí.
No, pero ahí hay otra cosa que... Bueno, es Iván Tobar. Sí, Iván Tobar. Sí, pero ahí hay otra cosa. Entonces, no, pero la realidad es que el dibujo no se vende aquí y es difícil preservarlo. Y otra cosa que es muy difícil en nuestro país es la fotografía. La foto, sí, así mismo. La fotografía no sale aquí. Qué raro. ¿Mm? O sea, no, Sí. lo digo con total ignorancia porque no conozco el mercado acá mucho. No pero... sale, no tiene salida. Pero bueno, eso es ahora en esta época. Sí. Porque en esta época todo el mundo es fotógrafo. Y todo el mundo hace fabulosas fotos. Sí. Pero de verdad, fabulosísimas Sí, fotos. sí. Aquí hay O sea, demasiado. cualquier iPhone, o bueno, la otra, con tres camaritas. Samsung, sí, cualquier te hacen una cosa Huawei, espectacular. o sea. Te hacen fotografías espectaculares. Y dices, wow. O sea, que solamente hay que tener un ojo, una cierta delicadeza o sensibilidad. Sí. Lo que pasa es que tú estás diciendo eso del mercado y, bueno, en verdad yo me fui un chisma para atrás y pensé en Domingo Batista. Exacto, o sea, en Timo Pimentel. Esas fotos sí. llegaron a venderse. Claro, sí, pero ya. Bueno, ok, eso fue una época entonces. ¿Qué otro fotógrafo tú conoces así que...? Lo que pasa es que... Bueno, está Visiones por 8, que tenía... No. Que es un grupo femenino fabuloso. Yo voy más para atrás. Sí, más para atrás. Yo era seguidora. Porque, bueno, en los suplementos de los periódicos del fotogrupo, ¿te acuerdas? Exacto. O del Jueves 68. Jueves 68, que era Mayra Johnson que lo tenía. Pero, sí, pero fíjate tú, el nombre de ella no me suena tanto, sino me suenan los Ella es la que tiene el centro de la imagen hoy. Hoy día sí, me refiero de aquella época, de aquel momento. Sí. Porque yo sigo Claro, es que todo el mundo no hace eso. Yo sigo fotografía también de pequeñita, pero porque lo veía en el suplemento. Exacto. Y ellos tienen una página. Sí. En el listín. En el listín, cuando era suplemento, que se encartaba. Sí. Exacto. Entonces... Pero digo, ellos sacaban eso en el periódico. No sé si ellos vendían sus fotos. Exacto. Esa es otra historia. Exacto, no sé, sí. No sé. No, porque y yo no recuerdo, o sea, la sala Wilfredo García de Casa de Teatro exponía fotografías y expone todavía. Todavía yo he visto. Sí, expone todavía. Pero yo no sé, a mí no me han dicho nunca, se vendieron todas. ¿Tú me entiendes? Una fotografía es otro arte, ¿eh? La fotografía es otra cosa. En la fotografía no hay paleta, en la fotografía no hay... es una cámara que tú tienes y tú tienes que tener la sutileza de manipular la cámara. En la fotografía es el que hace clic. No es la cámara. Y la luz. Y la luz. O sea, eso no es y ahorita en estos tiempos agreguemos edición. Sí, porque, sí, también. No todo fotógrafo es purista. Sí, así es. Pero si a la luz vamos, en la pintura también. Sí, claro, la pintura, la figurativa, claro. Totalmente. Un asunto de luz. Entonces, a mí se me hace como difícil de apreciar. Bueno, actualmente, con las nuevas tecnologías, con los NFTs y todo eso, la pintura, el dibujo y la fotografía se pueden transformar. Hay personas que hay un pintor dominicano que no recuerdo el nombre ahora, Luis Graham Castillo me lo ha dicho como 70 veces, que él vendió un NFT por $300,000 en Nueva York. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso da mucho que pensar. Yo creo que ahora mismo viene algo bastante interesante para lo que es fotografía, dibujo y pintura, y es que hay que saber cómo aprovechar estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, no sé si han escuchado de que hay varias inteligencias artificiales que te crean composiciones bastante complejas y cada vez se mejoran. Y yo creo que es una buena herramienta que uno le puede sacar provecho. O sea, mucha gente piensa que, bueno, es una máquina que está creando por ti, pero no, yo creo que se puede aprovechar ese tipo de cosas que están saliendo ahorita y eso no significa que el autor la mano de obra se pierda. O sea, yo creo que esas cosas, por más tecnología y por más alcance que se le llegue a la gente,
no pienso que necesariamente tenga que significar algo malo o que vamos a desaparecer o algo así, sino al contrario, sino más bien como que abrirnos y ver qué provecho le podemos sacar a ese tipo de cosas. Pero igual es un riesgo, ¿no? Porque aunque como artista le puedes sacar provecho, tú y otras personas así, pero igual si por el otro lado eso se está manejando y manipulando con inteligencia artificial, olvídate, es una competencia que entra ahí también. Sí. Yo creo que pasa como... Sí, es una competencia, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a esas cosas. Por lo menos, por lo menos el libro no ha desaparecido, a pesar de que todo podamos leer a través de lo digital y todo eso. O sea, las revistas no han desaparecido. El arte, o sea, la pintura física no ha desaparecido, por más que podamos crearla de forma digital. Yo creo que esas cosas no van a desaparecer, sino más bien como que... A mí no me preocupa lo digital en el caso de la pintura, porque yo digo que siempre se puede imprimir algo. Y se puede imprimir y se puede mejorar en ese sentido. Pero a mí me preocupa lo de la inteligencia artificial. Yo creo que hay que observarlo bien, y porque es que si bien no tiene el alma que tiene un pintor, y el alma es lo que tú buscas en un cuadro, en un dibujo o en una fotografía o lo que sea, la inteligencia artificial da mucho que pensar. ¿Tú me entiendes? Yo creo que sería un buen ejercicio poner dos piezas, una pintada por un humano y otra pintada por esa inteligencia artificial, sin que nadie lo sepa, y ver qué te hace sentir cada una. Pintando, digamos, el mismo tema. Exacto. Ponerlas así, una al lado de la otra, y yo estoy casi segura que mucha gente va a sentir y va a decir que tiene alma y tal. O sea, yo creo que hay como mucha mitificación al respecto, ¿no? Sí. Entonces, como que todo está como muy... Todo depende de lo que la gente sepa, de quién lo hizo, o cómo lo hizo. Es que ¿sabes? supone una disquisición filosófica. Si lo que está hecho ahí lo hizo una máquina y lo que está ahí lo hizo un humano, eso supone dos cosas distintas, muy distintas entre sí. ¿Tú me entiendes? Porque tal vez no. Sí, porque ¿quién hizo la máquina? Porque, bueno, en ese sentido sí, ¿quién hizo la máquina? ¿De dónde sale, verdad? Exacto. Pero también es cierto de lo que se ve. Lo que pasa es que depende de quién lo ve también, señores. Quizás uno está hablando, nosotros venimos, como decimos, de la cultura análoga. Me refiero, conocimos el arte, o sea, todo el arte a través de la historia, de la evolución, y uno tiene eso en su cosmovisión. Pero una persona más joven de ahora... Exacto. No, es que yo creo que no tiene mucho que ver, porque por lo menos... No, o sea, porque por lo menos estas nuevas inteligencias, o sea, lo que hace que este programa, por así decirlo, que esta máquina cree cosas, es que se le ha metido un montón de base de datos inmensos de todas las técnicas de artistas creadas por humanos, de las que se tiene registro. Entonces, esa máquina está creando a partir de todo eso que se le dio, o sea, de las pinturas de los artistas más famosos, de las ilustraciones, los grabados, todo eso está ahí guardado y está creando a partir de eso. Entonces yo creo, por eso digo que sería muy divertido tener ese ejercicio de una pieza pintada a mano y una pieza por la máquina sin que tú sepas cuál es cuál, ¿verdad? Sí. Y enfrentarte a eso, ¿no? Contemplarlas y ver qué pasa. Sí. ¿Qué se siente? Yo pienso que se pudiera ser interesante también. Ruth, cuéntame... ¿dónde tú naciste, Ruth? A mí me interesa saber dónde tú naciste. ¿Y con cuál motivo o sentido? Porque tú me pareces como una dama inglesa de esas victorianas de antes. No lo creo, no. Bueno. Nací aquí en Santo Domingo. Ok. ¿A dónde? ¿En qué barrio? En Gascue. Sí. Ok, sí. Bueno, va ¿Eso lo explica todo? Bueno, no explica nada. ¿Qué te iba a decir que explica? ¿Qué significa haber nacido en Gascue? No explica nada. En realidad no explica. Sí. Yo sé lo que es Gascue. Yo fui concebida en el año de 1965. Y cuando se armó... En medio de la revuelta. En la barriga de mi mamá. Sí. Exacto. Eso sí explica mucho. Eso sí explica mucho, sí. Exacto. Totalmente. Sí, la ansiedad, Sí, una serie de inquietudes y de búsquedas y demás. Sí. Y entonces, ¿cómo tú acabas siendo editora? Ese trabajo tan solitario. Bueno, yo soy bastante... Bueno, tengo una cierta tendencia a la introspección. Bueno, qué sé yo.
Porque yo, digamos, bueno, eso no explica porque efectivamente, perdón, estoy como hablando y pensando al mismo tiempo. Sí. No, yo voy a decir que eso no puede explicar nada porque también yo tengo otros hermanos que tienen otras inclinaciones. Lo que pasa es que, bueno, yo vengo de una familia, como yo digo, que efectivamente había libros en mi casa. Mi padre leía mucho, mi mamá también, pero menos, y quizá de otros temas. Y además fuimos a un colegio, que eso sí explica otras cosas, en Bonao. Era la escuela, una escuela privada, un colegio de la Falcon Bridge. Y había una biblioteca espectacular. Sí. Espectacular. Y me dicen que ese barrio de la Falcon Bridge era muy pacífico, muy apacible. Bueno, ese rasgo no era relevante. El punto era un barrio multicultural en aquella época. Exacto. Eso no había mucho. No sé si había otra experiencia parecida en algún país de Latinoamérica o Hispanoamérica. Era un barrio multicultural porque los que trabajaban en diferentes niveles en la mina, en Falcon Bridge, en esa década de los 70, venían de muchos países. Sí. Entonces, de países latinoamericanos, sobre todo de países con experiencia en minas, porque ese era el perfil del empleado que se necesitaba. Entonces, había personas de Chile, de Perú, de Colombia, sí, había colombianos, había personas de México, creo que argentinos también había, por mencionar así a grandes rasgos, y luego había personas de Norteamérica. Entonces tú te criaste sensibilizada hacia esa... Bueno, a ese mundo de esa cultura, porque claro, entonces, ¿cuál sería el idioma universal allí? El inglés. No es que wow, sí, o sea, rarísimo. Sí, entonces la escuela nuestra era, vamos a decir, como no bilingüe, pero había dos programas. Un programa que se regía por la Secretaría de Educación de República Dominicana y otro programa que era norteamericano. Sí. Uno estaba en el programa, vamos a decir, en español, pero nos daban las clases de inglés todos los días, así, muy seguidamente. Y había maestros también de diferentes nacionalidades. Fue una experiencia muy enriquecedora. Sí. Y muy estresante en un sentido, porque si yo soy de una familia como la que fui, más tradicional, entonces también chocaba con algunas culturas, con algunas prácticas y hábitos culturales que eran mucho más mente abierta. Sí. Entonces yo tenía tenía mucho ruido por todos los lados. Sí. Al mismo tiempo la escuela era buenísima. Mencioné la biblioteca a propósito de lo de editorial. Y bueno, uno era una niña aplicada y bueno, que por supuesto todo el tema de la lengua española uno lo manejaba bien desde pequeño y subiendo y creciendo. Entonces yo empecé, yo diría que trabajando en el periódico Última Hora, porque yo estudié periodismo, ese fue el primer sitio donde yo trabajé. Y rápidamente, bueno, yo ocupé como una posición como de subeditora ahí. Y bueno, me caían esas cosas, el punto de que las leía, veía que había cualquier falta y decía, no, tengo que corregir. Uno empezó en la práctica. Sí, básicamente. el oficio. En el oficio, así el oficio. Entonces ejercía lo que me tocaba. ¿Hacia dónde va la edición? ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Yo estoy trabajando para una empresa de comunicación corporativa como colaboradora. Eso es creación de textos. Claro, la palabra creación quizá le queda muy grande porque en verdad tienes que escribir textos, pero es lo que te dicen. Claro. O sea, ahí no hay margen para tú, vamos a ponernos creativos, vamos a ponerle aquí para ponerle floritura ni nada de eso. No, o sea, eso pero es muy interesante la experiencia también, porque te da otro entrenamiento. Son textos que van dirigidos, que tienen sus mensajes, que hay que ponerlo taca. Eso no puede salirse mucho de ahí. Entonces, hago eso y también hago trabajo de edición por cuenta propia. Sí. Hasta ahora. ¿Hacia dónde va la edición? La edición es una buena pregunta. Como decíamos, bueno, quizás... Yo no he pensado demasiado en eso. Yo pienso que es un quehacer, es una profesión o un oficio que seguirá mientras haya personas que sigan escribiendo. Las personas que escriban, efectivamente, eso tampoco va a desaparecer de momento. Y mientras haya, a su vez, lectores, yo pienso que ese triángulo o cuadratura o círculo, eso sigue. Eso es como uno de los ciclos vitales. O sea, el creador que transmite cosas que son ficción, imaginación, o bien sean parte de su vida. O sea, esa comunicación es como demasiado propia, intrínseca al ser humano. Entonces, eso tiene que seguir.
Y Sí. eso va a seguir por ahora. Sí, Bueno, no, a nadie- menos que la inteligencia artificial nos borre a todos. Sí. De hecho, ya hay. Justamente hoy estaba probando, esta mañana, Sí. estaba probando con una nueva inteligencia artificial que ya es pública, que es como un chat. Entonces uno le va escribiendo y le puedes pedir cualquier cosa y te lo da, por lo menos. Te puede decir, mira, necesito un resumen de 150 palabras sobre la literatura o una antología de tal escritor y te la da así completa. Eso no significa que el oficio de escribir o escribir ensayos va a desaparecer. Esta Pero- muchacha me da miedo a mí. No, pero mira, yo le agradezco que ella haya hecho Sí. esa referencia, esa mención, porque efectivamente, otra de las cosas que he agarrado y he visto por aquí y por las redes sociales, y a partir de esas personas jóvenes que están haciendo y que trabajo de edición y corrección, y ya en este caso no solamente dominicanos, sino de esos otros países, de España hay muchísima Sí. gente metida en eso, Sí. por decir. Efectivamente, también te ofrecen una cantidad de aplicaciones o programas que te manejan o te facilitan tu escribir. Sí. O sea, que te dan, te ponen los Te títulos. facilitan Es que sí, el storytelling, como lo dicen No, ahora. pero no sí. solamente Sí. eso, te facilitan la corrección, te facilitan el uso de las palabras, o sea, la riqueza del léxico. O sea, todo, claro, a su vez hay que saber utilizar esas aplicaciones. Exactamente, Sí. exactamente. Va a haber mucho trabajo mal hecho, obviamente. Sí. Pero o sea, yo creo que no se tiene que morir como que las ganas de aprender, de aprovechar esas cosas. O sea, siempre va a haber mucho trabajo mal hecho, pero Sí. también va a haber trabajo bien hecho. Entonces simplemente hay que tener esa sabiduría, por así decirlo, de saber qué está leyendo, ¿no? Qué está consumiendo. Sí. En estos días yo vi una aplicación que tú la bajas, se le instala a tu computadora y entonces ella se activa el micrófono y ella transcribe lo que el profesor te está dictando. Gracias. Yo se lo dije a mi hija, Rebeca, y ella se quedó así y dice, pero eso yo lo sé hace tiempo, ¿cómo tú crees que yo...? Dije, ok. Por eso es muy importante. Si nosotros hubiéramos contado con eso, ¿tú te acuerdas cómo se nos agarrotaban las manos Las manos a nosotros? escribiendo. Bueno, con los profesores, uno tomaba sus notas, pero Sí. yo pienso esa aplicación, por ejemplo, las entrevistas. Tú sabes la Exacto. cantidad de entrevistas que yo transcribí, yo solita, exacto. taca, que amanecí en eso Sí, muchas veces. sí. Imagínate. Todo para dársela a un entrevistado para que confirme. No, en mi época eso no se hacía. ¿Eso no se hacía? Ah, ok. No, señor. Sí. No, señor. Para nada. Tú sabes que... Salía como tenía que salir. Como... No, No. sea, a mi criterio. Sí. Era la persona que lo entrevistaba y que iba a Sí. desarrollar esa historia, que le iba a No, dar eso, forma. el periodismo es así, o sea, que tú tienes que... Era tú- así, bueno. no sé hoy día. Yo creo que hoy día es más como tú estás diciendo. No, porque tú le das... Ahora mismo se busca mucha aprobación. Tú del le das la entrevistador. transcripción de lo que él dijo, tú se la pasas. Me refiero cuando el periodista tiene tiempo para hacer eso. Es que eso no se tiene que hacer. Eso, dentro de las normas éticas del periodismo, eso no hay que hacerlo, no es verdad. Si tú me diste una entrevista a mí, ya, o sea, tú tienes que acogerte a lo que Confiar. y confiar o no confiar. Y claro, y efectivamente, en aquel tiempo, pues se sabía que una persona o una persona que tenía algo que decir le quería dar la entrevista. A ti sí o a ti no. Pero no es verdad. Yo no tenía que pasarle mi entrevista, lo que yo redacto, al entrevistado. No, pero no es la entrevista. Tú dices la transcripción, La transcripción. Peor todavía. Peor. Pero claro. ¿Y que por peor. qué? Porque la transcripción, como yo lo veo, es el material crudo a mí, que a mí en mi esquema. El material crudo de lo que tú dijiste. Y ahora, si yo tengo una duda, yo te puedo preguntar, pero yo tengo tu grabación ahí. Y yo sé, y se supone que yo soy serio y estoy siendo fiel a lo que tú dijiste, claro. Sí, pero está bien. O sea, yo confiaría en ti de yo darte una entrevista a ti, porque yo sé quién tú eres, pero hay tantos periodistas charlatán que a mí me da vergüenza decir que yo he sido periodista alguna vez. Yo sé, tú tienes, bueno, ese es otro, Sí, ese es otro tema. ahí nos Ahí hay vamos a mucha meter. tela por donde cortar. Exacto. Ese puede ser otro tema, Sí, sin duda. sí. Sin duda. Pero yo también quería decir que estoy muy contenta también que haya estado Dani con nosotros, porque efectivamente es otra generación. Sí. A mí no me da vergüenza decirlo. Sí. No, y en realidad se necesita esa otra visión y se necesita entenderla, escucharla e interactuar. No me refiero como exactamente con su visión concreta, sino pero con ese mundo que no es el mundo nuestro. Iniciar esa conversación. Sí, porque
nos hace mucho bien, yo diría. Sí, así mismo. Y al revés también, viceversa. Porque Claro, y yo debo decirlo también. a Jesús. No, pero yo lo quiero decir. Díselo a los otros, díselo que pasa. pero Sí, mira, replícalo. No, pero mira lo que pasa también en mi caso, porque es una de mis observaciones a lo largo de los últimos años. O sea, yo no tuve hijos. Ujú, Entonces, eso a mí me corta, ujú. me desconecta Sí. un poco. Digo, si uno se descuida del mundo actual, por así Exacto. decirlo, Sí. y de todas las tendencias de la tecnología y de las modas y eso. Ujú. Bueno, por eso también lo valoro más. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí. Bien, señores, hemos llegado al final de BAO. Muchísimas gracias por haber estado aquí, a Dani Urdaneta y a Ruth Herrera. Para mí ha sido un honor, más que un honor, primero, por el lado de Ruth, un revisitar una vieja amistad, y por el lado de Dani, el tener ese feedback de una joven artista que tiene su exposición en Moda Foca. Vayan por allí, pásense por allí, sí. Porque en realidad con Dani yo me quedé con una pregunta. Yo sé que el tiempo lo tenemos encima, pero... No, está bien. Sí, como ella es una persona, bueno, vino a Santo Domingo hace 2 años, algo así, o 3 años. 3 años. ¿Qué tú percibes, si es que existe y si es no, que le ha aportado tu vida en este país, que es diferente a tu país natal, que es Venezuela, a tu arte, a tu trabajo del dibujo? Ah, ok, sí, le ha aportado muchísimo. O sea, le aporta mucho... Es que, bueno, esto es muy personal, pero mi vida cambió muchísimo después de que llegué. Entonces, por lo tanto, la perspectiva que yo tenía de la vida en general en Venezuela a la que tengo acá, que no solamente he tenido contacto con dominicanos, obviamente, sino con gente también de otros países, porque este es un país que recibe mucha gente de cualquier lado, es demasiado enriquecedor. O sea, es simplemente abrir la perspectiva de cómo funcionan las cosas. Independientemente de que siempre dicen que este país no es muy cultural o tal, al contrario, yo creo que sí hay cosas que hay, solo que quizás uno no tiene acceso porque no conoce a todo el mundo, pero aquí se hacen muchas cosas y se hacen cosas desde otra narrativa. En Venezuela quizás por todo lo que ha pasado hay un tema en común que siempre se habla y se habla. Entonces aquí es como un refrescamiento de eso, ¿no? Para hablar de otras cosas, para hablar de otros problemas quizás. No, y Venezuela es un país muy distinto a este, si tú te pones a ver. Venezuela no es una isla, para empezar. Es un país vasto, con muchísimos recursos, con muchísima diversidad cultural. Aquí tú no sabes, aquí se come moro de guandula en todos lados. ¿Tú me entiendes? Entonces, son muy diferentes a nosotros. Bien, muchísimas gracias. A ti. A ustedes recuerden, por favor, cuidarse y cuiden a otros.